Muchas bendiciones, sean todos ustedes bienvenidos, jóvenes consagrados al Espíritu. Este es su espacio, este lugar es tanto nuestro como suyo. Y damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de llevar una palabra directico a sus corazones. Y no cualquier palabra, una palabra de bendición y una palabra de vida. Y sí, Judy, y vean que en este día nosotros traemos una palabra bastante peculiar. ¿Cómo así? Sí, la titulamos Divosanco. ¿Cómo? Divosanco, Warling. Sí. ¿Y qué significa eso? Bueno, Divosanco significa disposición, voluntad, santidad, constancia. Estas son palabras que ustedes van a entenderlo más adelante. Así es, suena muy interesante porque así como Divosanco, una palabra hebrea, suena como una palabra hebrea. Pero más que eso, nosotros vamos a tomar el tiempo el día de hoy para poder seguir, y teníamos un tiempecito sin ir, sin tener videitos. Habíamos algunos seguidores que nos tiraban ahí: Carlos, ¿qué está pasando? Que no veo programaciones. Pero estamos de regresos, jóvenes consagrados al Espíritu. Así que ya ustedes saben, si quieren seguir conociendo qué significa esta palabra Divosanco, quédense en sintonía y no se desconecten. Nos vemos en breve. Ahora sí, hemos llegado al tiempo de la palabra de Dios, y para ello vamos a leer lo que nos dice la misma en Romanos capítulo 12, versículo 2, y la leemos bajo la cobertura del Padre, Hijo y Espíritu Santo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio del entendimiento, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Gracias, Señor, damos por tu palabra, porque es de bendición. Amén. Asimismo, el tema que el Señor ha puesto en nuestro corazón el día de hoy es Divosanco. Warly, ¿puedes mencionarnos qué significa Divosanco? Bueno, Divosanco es la unión de unas palabras, yo se las voy a decir, que son disposición, voluntad, santidad y constancia. Así es, la unión de la palabra Divosanco tiene esas 4 palabritas que el día de hoy de manera creativa la hemos querido unir, y mencionamos que suena como una palabra hebrea, Divosanco, pero realmente es una palabra con mucho contexto, mucho fundamento, que define las actitudes, la vida de un creyente. Divosanco. Empezamos por disposición, continuamos con voluntad, asimismo le sigue la santidad del creyente, y por último, la constancia. Cómo nosotros vamos a ser diligentes, activos en una vida espiritual y accionar, que es lo más importante, hacer lo que nuestro Padre quiere. Y eso serán llamados hijos de Dios, aquellos que les recibieron, aquellos que creen en su nombre. Dice la palabra en Juan 1:12 que les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, Yudiek, ¿qué hace un hijo de Dios determinado con esta palabra Divosanco? ¿Qué hace alguien que sigue a Cristo? Y como ustedes estaban diciendo, chicos, puede como que llegue a ser un poco risible, Divosanco, de eso me quieren hablar ellos. Pero eso no es un mero concepto creado por nosotros, sino son palabras, como decía y definían los chicos cada una, que queremos pues desarrollar de la forma más amena posible, para que ustedes entiendan la palabra, entiendan el mensaje, y no solamente se queden con él, sino que lo pongan en práctica. Empezamos con la palabra disposición, y arraigándolo con lo que nos decía Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué significa ahí? Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahí está la disposición de una vez. O sea, nos disponemos ¿a qué? A transformar por medio de la renovación de nuestro entendimiento, nuestra forma de ser, para no conformarnos a este siglo. Así es, Judy, que ves que ahí menciona las 2 primeras palabras que definimos. ¿Cuáles son? Disposición y voluntad. Tenemos que conocer todos, Warling, la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios, Warling? Lo que Él quiere para nosotros. Lo que el Señor ha dictaminado, ha preparado desde antes de nuestra creación para que nosotros hagamos. Pero antes, Judy, así como lo mencionabas, de nosotros hacer la voluntad de Dios, tiene que haber una disposición. ¿Cuál es la disposición en este versículo? Romanos 12:2.
no os conforméis a este siglo. Y luego te envía una acción, Warling. ¿Puedes leer cuál es la acción? Dice, Si no, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. hay algo que nosotros tenemos que hacer para conocer ese divozanco de Dios. Es transformar nuestro entendimiento. Primero disponernos, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Ok, joven que me escuchas, joven consagrado al Espíritu, si estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios, renueva tu entendimiento, renueva tu mente y prepárate para hacer ese divozanco que el Señor quiere en tu vida. Y mira también que en Salmos 108, versículo 1, dice, mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos, esta es mi gloria. Aquí nosotros podemos ver este principio, mi corazón está dispuesto, oh Dios. Asimismo, esa es la actitud que Dios quiere para con nosotros. Esa es la actitud que Él quiere que tengamos aún en medio de este siglo, como estábamos leyendo en Romanos. Él quiere que nosotros estemos dispuestos a entonar salmos a Él, a vivir para Él. Esta es nuestra gloria, así como lo decía David. Y también con eso de la disposición, chicos. Yo creo que hay que hacer énfasis en disposición y voluntad. Ya más adelante vamos a seguir desarrollando santidad y constancia, pero eso se logra cuando nos disponemos. Pero me gustaría hacer como este breve espacio, aprovecharlo para como hacer esa comparativa y diferencia. En un estudio bíblico, nuestro profesor nos decía que es muy diferente estar dispuestos a estar disponibles. ¿Por qué? Porque el que está dispuesto entiende que debe de hacer algo, pero el que está disponible es porque tiene el tiempo para hacerlo. El asunto es que tú puedes estar siempre disponible, tener tiempo, tener las herramientas para hacerlo, pero la disposición es que te hace decidir hacerlo y la voluntad es lo que te dice, vamos a hacerlo y actuamos. ¿Ven esa conexión tan bonita que tenemos ahí? Y es lo que queremos. Salmo 108:1, como leías. Está dispuesto mi corazón a cantar. Debe de haber disposición, porque si no hay disposición, somos como seres inertes que están ahí espiritualmente hablando. Y por eso es que hay que venir y conectarlo con la voluntad para accionar. Y como decía Romanos, conocer cuál es la voluntad agradable y perfecta del Señor. Y en eso también de voluntad está la voluntad. La voluntad en sí es el tú poder hacer. ¿Cuál es tu percepción acerca de las cosas y obrar a raíz de ello? ¿Qué pasa? Nuestra voluntad en este momento es estar aquí, llevar una palabra. Y asimismo la voluntad del Señor, llevar, predicar a toda criatura. Estamos alineando voluntad con voluntad. Y ahí es cuando se viene. Me dispongo a estar aquí. Estoy disponible para llevar este mensaje a tu corazón, joven. Estoy siguiendo la voluntad de Dios, que es predicar a toda criatura el mensaje del Señor. Así es, Judy. Y algo importante que lo vamos a conocer más adelante es que la última palabra, ¿cuál es, Warling? Constancia. Constancia. Cuando somos constantes, que la palabra nos llama en Proverbios, diligentes, cuando somos diligentes en hacer la obra del Señor, no cabe disponibilidad. Es decir, estamos trabajando el Señor a tiempo y fuera de tiempo. En todo nuestro horario, cuando el Señor nos quiere utilizar, estamos dispuestos. Un sí. Y hay una diferencia muy grande en alguien que quiere hacer la voluntad de Dios. Y es la siguiente. Actualmente, chicos, nosotros como jóvenes, y sé que los que están ahí conectados y escuchando también lo saben, es que la juventud de hoy en día quiere basarse en algo, Yudiek, muy interesante. Y es buscar maneras de implantar o conseguir un buen futuro. Ellos están dispuestos en conseguir un buen futuro. Sin embargo, no conocen cuál es la voluntad de Dios. Y ahí la palabra divozanco se queda a mitad. Usted está dispuesto a conseguir un buen futuro, pero no conoce la voluntad de Dios, así que no se va a cumplir el divozanco de Dios en su vida. Usted está dispuesto a conseguir o hacer lo que tenga que hacer para conseguir, vamos a decir, sus metas, sus proyectos, pero no está dispuesto a conocer la voluntad de Dios. Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces, dice Jehová. Él está dispuesto a enseñarnos cuál es su voluntad, Warling. Pero nosotros tenemos que disponernos a sí mismos a conocerla. Y aplica algo también diferente, que lo vamos a ver más adelante. ¿Qué pasa si conozco la voluntad de Dios, pero no estoy dispuesto? Y asimismo, como tú decías, Carlos, hay una historia en la Biblia que nos narra cómo un joven, él
tenía toda la posibilidad para alcanzar lo que él quisiera en su nueva posición, digámoslo así. Y esto se encuentra en Daniel 1:8. Dice que y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Aquí nosotros vemos esta unión tan linda, como lo decía Judiek, que primero Daniel propuso en su corazón y luego eso lo llevó a pedirle al jefe de los eunucos que no se le obligase a comerse la comida del rey. O sea, primero hubo una decisión, hubo una disposición en nuestro corazón y luego eso nos llevó a una voluntad. Y esa voluntad se materializó. Y esto fue prácticamente un acto de negarse a sí mismo, porque Daniel conoció la voluntad de Dios y era que él no se contaminara con todo eso. Y esto me lleva a pensar que esta parte del Dibosanco es como nosotros conocer la voluntad de Dios, pero también es tener voluntad para no hacer nuestra voluntad, sino para hacer la del Señor. Repítelo. O sea, tener voluntad para no hacer nuestra voluntad. Wow, Warling, qué fuerte. O sea, saber que Dios quiere algo de nosotros y nosotros decir como Jesús en el Getsemaní, que él se postró sobre su rostro orando y dijo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. O sea, eso me lleva a pensar también qué nosotros estamos haciendo con las cosas que Dios nos da, con los talentos que Dios nos da, porque en ese momento Jesús tenía todo, Jesús tenía toda la autoridad. Pero si nosotros nos rendimos eso a la voluntad de Dios, ¿qué estamos haciendo? O sea, de nada nos sirve. Y Jesús, miren que era el que tenía todo, tenía la potestad de todo en sus manos. Y aún así él mostró el conocimiento de esa voluntad, de tener voluntad para no hacer la propia nuestra. Así es, Warling. Y antes de pasarte, Judiek, quiero que los oyentes se den cuenta mientras leemos los versículos, y por eso lo dejé mucho aquí este versículo, el que leíste, Warling, Daniel 1:8, porque aquí vemos algo. Daniel propuso en su corazón. ¿Qué nos demuestra esto? La primera parte, dispuesto. Estaba dispuesto a no contaminarse en su corazón. Ahora, ¿pero dónde cabe la segunda palabra, voluntad? Y nos hacemos la pregunta, ¿por qué Daniel no quería contaminarse con la comida del rey? Si nos vamos al contexto un poquito más atrás en el Antiguo Testamento, era para ley de ellos mantenerse fiel a las leyes dietéticas, por así decirlo, o religiosas del Señor. El comer de la comida que tenían en aquel pueblo era contra Dios. Entonces Daniel estaba dispuesto, pero también conocía la voluntad de Dios. Cumplió el Dibosanco del Señor, porque a la vez que estuvo dispuesto, también conoció la voluntad de Dios. Y como dijo Warling, ¿lo puedes repetir la frase de la voluntad? Tener voluntad para no hacer nuestra voluntad. Así es. Él con hambre, él lleno de hambruna y viendo esa comida tan buena, ese banquete, tuvo voluntad para no hacer su voluntad, sino la que Dios quería. Y justamente se iba a tocar, que es que tenemos que tener la voluntad para hacer la voluntad de Dios. Y a veces esa voluntad nos lleva a tomar decisiones de cosas que tenemos que hacer y cosas que no tenemos que hacer, porque él sabía que no podía hacer eso. ¿Por qué? Porque estaba en contra de la voluntad de Dios. ¿Y cómo se une todo esto? El tener voluntad para seguir la voluntad de Dios. Pon en mí el querer como el hacer. Amén. Pon en mí el querer como el hacer. Dios mío, yo no quiero hacer lo que hago. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice, lo que yo no quiero hacer es lo que hago. Y lo que tengo que hacer es lo que no hago. Así, Pablo hablando, o sea, un hombre de Dios diciendo, lo que yo debo de hacer, lo bueno que debo de hacer, no lo hago. Y lo malo que no debo de hacer, eso hago. Es decir, que muchas veces será difícil, Judiek, cumplir el Dibosanco. Sí. Pero no porque en sí no opere en nuestra vida, sino porque muchas veces estamos dispuestos, pero nos hace falta voluntad. O muchas veces conocemos la voluntad, que es lo que pasa en la realidad, pero no tenemos disposición. Los jóvenes saben lo que deben de hacer, pero no lo hacen. Y para ya conectar con esa tercera parte y luego pasarte, en 2 de Timoteo 2:21 nos dice,
Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificada, ahí vemos santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. O sea, que aquí vemos la conexión de cómo se introduce esa santidad. ¿Cómo arraigamos aquí la santidad? Me dispongo a hacer la voluntad del Señor. Opero bajo la voluntad del Señor y eso me hace a verme diferente, a decir, wow, pero ese joven está apartado. ¿Por qué? Porque está pasando justamente por un proceso de santificación en el cual me dice, yo no quiero disponer mi vida al mundo. Yo no quiero disponer mi vida a lo que yo sé que es malo. ¿Por qué? Por la transformación del entendimiento que tuvimos ahí en Romanos. Sí. Y a ese seguimiento de la voluntad del Señor. Ahí vemos que nos disponemos a hacer lo que el Señor quiere hacer y obramos para que el Señor llegue a ese punto de tomarnos de tal forma que digamos, yo no quiero lo de afuera, yo solamente quiero seguir y deleitarme en la voluntad del Señor. Sí, Judy, y es que verdaderamente la voluntad de Dios es como lo leíamos ahorita, buena, agradable y perfecta. O sea, también dice Eclesiastés que el todo del hombre es guardar los mandamientos de Dios. Wow. Entonces, nosotros, teniendo esas promesas de que tendremos esa vida eterna con el Señor, con esa santidad vamos a poder ver al Señor. Entonces, si tenemos tales promesas, así también lo dice segunda de Corintios 7:1, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y me conectó mucho con la historia que estábamos compartiendo ahorita de Jesús. O sea, en el temor de Dios, a pesar de toda la autoridad que tenía, pero en la condición de hombre se dispuso a conocer también la voluntad de Dios y a doblegarse a ella. ¿Por qué? Porque también 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 nos dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. O sea, que básicamente en todo lo que vayamos, en donde apuntemos nuestra mirada, vamos a ver que la voluntad de Dios es que nos santifiquemos. Así es. Por esto va en escala, disposición, y es como disposición a cada una de las palabras del Divosanco. O sea, disposición a hacer la voluntad de Dios, a ser santificados por el Señor y a permanecer en eso. Así constancia. Es. Así es, algo muy importante, Warlen, y que me agrada que en 3 versiones diferentes de nuestra Biblia, Reina Valera, si no me equivoco, en 1960, la Biblia Internacional de las Américas y la Nueva Traducción Viviente, habla sobre Hebreos 12:14 y hay una palabra que no cambia. Yo lo transmití ahí, pero quiero que vayamos allá nuevamente. Seguid la paz con todos. Esta parte cambia en todas las traducciones, pero la única que no cambia es la que dice, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Un texto clave que nos invita a nosotros. ¿Estás dispuesto? Bien. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? Excelente. Pero estad en paz con todos. Y la santidad, seguidla, porque nadie verá al Señor sin ella. Sin la santidad, por más de que nosotros querramos, no vamos a poder. Y esto pasa y nos preguntaremos, Carlos, pero si yo estoy dispuesto y estoy haciendo la voluntad de Dios, ¿cómo no podré ser santo? Mateo 7:21 nos dice una gran verdad. Y lo puedo buscar rapidito. ¿Qué nos dice Mateo 7:21 sobre un grupo en específico? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Seguimos escuchando y viendo lo que nos dice el versículo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre decimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Solo por no hacer la voluntad. Solo por no hacer la voluntad de Dios. Y ¿saben algo, Yuye, que me interesa muchísimo? ¿Qué estaban haciendo estos hombres, Warling? Estaban predicando el evangelio, echando fuera demonios. Y estaban dispuestos a hacerlo. Y haciendo muchos milagros. Estaban dispuestos en hacer la voluntad de Dios, pero dejaron de lado la santidad. Entonces, el Señor mismo nos dice, obediencia quiero y no sacrificio. En 1 Samuel capítulo 15 nos dice,
Obediencia quiero y no sacrificio. Aprendamos nosotros a ser obedientes en lo que nos dice el Señor. Hebreos 12:14. Seguid de la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Haz la voluntad de Dios, pero recuerda, y es fuerte decir esto, Warling, Judiek, pero no te vale el ayuno, no te vale la oración, no te vale las noches de tú desvelarte si no tienes obediencia. Porque todo eso vendría a ser un sacrificio. El mismo predicar el evangelio y hacer milagros es considerado como sacrificio cuando no obedecemos lo que nos dice el Señor. Wow, Carlos, te metiste profundo ahí, porque entonces yo estoy buscando a Dios en oración, pero siento que no soy obediente en mi vida diaria. Seamos obedientes, porque el Señor anhela mucho más la obediencia que el sacrificio. Y ahí es cuando entra la santificación. Y ahí mismo entra la santificación. Cuando el Señor nos dice, sed santos porque yo soy santo. No es porque debemos ser santos porque sí, no. Es para parecernos al Señor. Y por último, ya con eso conocemos la constancia. Y me gusta que la santidad, Warling, ¿cuándo empieza la santidad? Cuando aceptamos a Cristo. Cuando aceptamos a Cristo. ¿Y cuándo culmina? No culmina. No culmina. Culmina cuando el Señor viene a buscar su iglesia o partimos de esta tierra. Es decir, que es una constancia, Judiek. Día a día yo mantenerme santo. Día a día yo ser santo. Día a día yo buscar esa santificación en mi vida para poder cumplir en exactitud ese divozanco de Dios. ¿Y sabes lo que me gusta, Carlos? Que todo lo que estamos diciendo es base bíblica. No es lo que nosotros creemos. Sí. Es la misma voluntad del Señor plasmada en letras. ¿Y qué nos dice también para seguir pasando con constancia? Enséñame a hacer tu voluntad, nos dice Salmo 143:10. Y Hebreos 13:21 dice, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad. O sea, por medio de este fundamento se dice, enséñame a hacer tu voluntad. Si David en ese momento le decía, Padre, enséñame a hacer tu voluntad, es porque podemos obtenerla. Amén. Es porque Él nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque el Señor también está dispuesto. El Espíritu de la verdad está dispuesto. O sea, esto es algo mutuo. Pero la carne es débil. Pero la carne no se decide. Pero la carne está en incertidumbre constante. Y ahí viene constante, que estamos como ahí. Como dice Carlos, uno sabe lo que tiene que hacer. Hay muchas personas, si tú que me estás escuchando sabes lo que tienes que hacer, ¿dónde está tu voluntad conectada con la del Señor para llegar a ese punto de disposición que te lleve al grado de santidad, de santificación y tú permanecer constante en el Señor, Warling? Sí. Y también 1 Corintios 15:58 nos dice algo bastante peculiar. Y dice así, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y verdaderamente me puse a pensar que este versículo claramente nos dice que tenemos que pensar en que esas cosas que nosotros hacemos no son en vano, pero es porque debe haber algo primero en nosotros, que es la disposición. Sí es. Estad firmes. Exactamente. Estás dispuesto. Disponte a estar firme. Así es. Sí. Y también esto lo conecta bastante Hebreos 11:6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, que para nosotros estar firmes y seguir constantes, nosotros tenemos que mantener una visión fija, sabiendo que cada esfuerzo, sabiendo que cada sacrificio que estoy haciendo, no lo estoy haciendo porque sí, sino porque yo voy a ver a ese Señor que me llamó. ¿Y cómo yo voy a verlo? Pues a través de la santificación, a través de este divozanco, a través de estas 4, digamos, anclas, que una no puede estar separada de la otra, porque tenemos que estar dispuestos, tenemos que conocer la voluntad de Dios, tenemos que ser santificados a través de ese conocimiento y mantenernos constantes hasta el final. Amén, así es. Y ya para culminar, para ir en camino de cerrar esta palabra el día de hoy, volvemos al versus. Disposición y voluntad. Ahorita hablamos acerca de que si tengo disposición pero no conozco la voluntad de Dios, de nada me sirve. Pero ¿qué hay si conozco la voluntad de Dios pero no estoy dispuesto a hacerla?
como mencionó Warling, Corintios nos dice, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en Dios no será en vano. También te da una palmadita por la espalda. Sigue creciendo, sigue haciendo la voluntad de Dios, porque no es en vano lo que haces. Pero ¿qué hay si conozco la voluntad de Dios y no estoy dispuesto? ¿Qué hay si sé lo que Dios quiere para mi vida, pero no estoy dispuesto a hacerlo? Y ahí tenemos a un Jonás. Jonás fue enviado a Nínive con una encomienda muy grande de que le hable para arrepentimiento. Pero Jonás no quiso hacer la voluntad de Dios. Jonás sabía cuál era, conocía cuál era, pero no quiso hacerla. Y conocemos que llegó a la vida de Jonás después. Ese mismo castigo, repercusión, esa misma encomienda, pero más que encomienda, lo que podemos decir es reprensión de Dios hacia Jonás. O sea, fue necesario para que Jonás entendiera que tenía que hacer la voluntad de Dios, esa reprensión. Jóvenes que estamos escuchando el día de hoy, no esperemos que el Señor nos castigue. No esperemos que lleguen los días malos que nos dice Eclesiastés que llegarán. No esperemos que llegue el tiempo malo para hacer la voluntad de Dios. Acordémonos ahora, que es un texto que nos define como jóvenes consagrados al Espíritu. Acordémonos de Dios ahora que hay tiempo. Porque así mismo, como el Señor lo hizo con Jonás, muchas veces pasa con esta generación ahora. Llegan los momentos, días malos, y ahí es donde nos acordamos de Dios. Llega tal vez la enfermedad, que me lamento mucho mencionarla. Llegan los sufrimientos y ahí decimos, Señor, ayúdame, porque no sé qué hacer. Señor, ayúdame, ten misericordia de mí. Pero el Señor desde mucho antes te mostró su voluntad y tú fuiste el que decidiste no disponerte a realizarla. Dispongámonos ahora, que es el primer paso para realizar el Divo Sanco, a realizar su voluntad, ser santos y constantes en la obra del Señor. Y ya para culminar, como decías, Carlos, yo no diría que una es más importante que la otra, porque todas tienen el mismo peso. Sí. Pero la disposición te ayuda a alcanzar las tres. Amén. Si tú no te dispones, no vas a seguir la voluntad del Señor. Si no te dispones, no vas a llegar a ese punto de santificación que el Señor quisiera contigo, que ese es nuestro plan original, solo que uno sea dispuesto a hacer el mal. Y si no tienes disposición, no hay forma de que tú seas constante. Así que, como te decía Carlos, nosotros volvemos a recordártelo. Hermano, tú estás ahí. El Señor ha dispuesto este momento para que tú escuches este mensaje. Ten tú la disposición de recibirlo, de hacerlo tuyo. Y no de simplemente recibir eso, sino también, como decía Carlos, recibir, y como decía también Warling, ese sacrificio de Jesús que hizo por tu vida con la total disposición del mundo, aunque padeció dolor. Pero él decía, quiero seguir la voluntad del Señor. Y sí, tú que me escuchas, la voluntad del Señor es que tú estés dispuesto a hacer su obra. Y también me gustaría decir, Judiek, que asimismo para nosotros, si no conocemos de Dios, necesitamos este Divo Sanco, pero en especial esta primera, que es una de las más importantes, aunque no son importantes, pero, o sea, no... Una no tiene más peso que la otra. Exactamente. Sí. Nosotros necesitamos la disposición para entregarnos a Cristo. Nosotros necesitamos disponer algo, dar un paso. Nosotros necesitamos que esa disposición se vuelva materializada. Entonces, nada va a empezar, el cambio no va a empezar. Eso que nuestra alma anhela no va a empezar si nosotros no nos disponemos, si no empezamos verdaderamente. Y algo, Warling, que quiero decir antes de que tú cierres en oración y nos dirijas. Asimismo, como el Señor no había utilizado, y lo digo como testimonio, o sea, los chicos saben que los jóvenes habíamos hablado últimamente sobre algo muy específico que el Señor nos manda, y es a accionar, a tomar decisión en Él, a ser dispuestos, que no tengo tal vez las herramientas, no tengo todo, no tengo el cielo en mis manos, no tengo el sol en mi dedo, pero voy a accionar. Con lo que tengo ahora, accionaré y conoceré cuál es la voluntad de Dios. Y en el proceso. Agradable y perfecta. Así es, como hablamos de Abraham. Abraham no sabía para dónde iba. Abraham no sabía con quién se iba a topar en el camino. Abraham no sabía ni siquiera a dónde ir, a dónde salir. Pero sí conocía cuál es la voluntad de Dios. Sal de tu tierra y de tu parentela
y estaba dispuesto en su corazón a hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que le determinó, y con eso recibimos la última respuesta. Hacer el divosanco de Dios abre las puertas y trae bendiciones. Así como lo hizo con Abraham, lo hizo con Moisés, lo hizo con José, con David. Hacer el divosanco del Señor abre las puertas y trae bendiciones. Así que, Warlen, yo quisiera que tú nos dirijas en oración a cada joven aquí presente para que nosotros entendamos que ya es hora de empezar a accionar en Dios, de empezar a estar dispuestos a decirle: sí, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Y con esa misma disposición, nosotros decir: haré tu divosanco, estaré dispuesto, haré tu voluntad, seré santo y constante. Amén. Amén. Padre celestial, tú que estás en los cielos, Señor, en este momento te doy gracias por cada una de las personas que están ahí escuchando. Gracias, Señor, por cada persona que yo sé que tú has depositado una semilla en su corazón. Amado Dios, yo te pido en el nombre de Jesús que aquellas personas que te conocen, que tú les des la posibilidad, que tú pongas el querer como el hacer en ellos para obrar en este divosanco, para obrar en la disposición, estar dispuestos en conocer tu voluntad, en obrar en santidad y constantes en eso, Señor. Yo te pido también por aquellas personas que no te conocen en este momento, que tú seas poniendo en ellos también ese querer como el hacer, ese primer paso para buscarte, ese primer paso para salir de su tierra y parentela y descubrir cuál es tu voluntad. Padre amado, en el nombre de Jesús yo te presento esta palabra y yo sé que tú harás grandes cosas, Padre amado. En el nombre de Jesús te lo pido, Dios. Amén. Amén y amén. Dios le bendiga a cada uno de los jóvenes consagrados que estuvieron aquí con nosotros. Y como es de recordarlo, si el Señor ha hablado a tu corazón, a tu vida, no te quedes de brazos cruzados. Vamos a empezar a accionar en Dios, vamos a empezar a escuchar su voz y al instante actuar en lo que Él quiere para nosotros. Amén. Contigo estuvo tu hermano y amigo Carlos Eduardo Cuevas. Warlen de Jesús. Y Judiek Martínez. Dios te bendiga.